Muy buenas tardes, bienvenidos a Media Lab Radio Edición 2024. Felices de compartir un viernes más aquí en compañía de la doctora Ana Betina. Hola Ana Betina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas tardes, con frío, con Sí, re frío. Ustedes sí. también, ¿verdad? Mucho frío el día de hoy y el fin de semana se va a acentuar según la Dirección de Meteorología. Bueno, así que hay que abrigarse, parece. Sí. Bueno, y esta tarde contanos, Aníbal, Sí. de qué vamos a hablar hoy. Hoy tenemos un tema realmente interesante, un programa especial dedicado a las enfermedades respiratorias más comunes en niños. Atención padres, un tema que preocupa a muchos de nosotros. Las enfermedades respiratorias son una de las principales causas de consulta médica y hospitalización en la infancia. Junto a la doctora Patricia Arias, entonces vamos a tocar este tema para prevenir, identificar y tratar las enfermedades en los niños. Ana Betina. Así es. Muy buenas tardes, doctora Patricia Muy buenas Arias. ¿Cómo tardes. estás? La doctora es Todo muy bien. pediatra, neonatóloga. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de todo este tema que nos afecta, sobre todo en esta época, que son las enfermedades respiratorias y sobre todo en los niños, que es lo que a veces más nos preocupa porque es lo más difícil de tratar, digamos, ¿verdad? Y para empezar, doctora, comentanos cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes que se dan en los niños. Ahora en esta temporada especialmente las enfermedades respiratorias más comunes son las bronquiolitis, por ejemplo, en los menores de 2 años, los cuadros respiratorios como las rinitis que pueden llegar a ser alérgicas y por sobre todo las virales. Los cuadros virales son las enfermedades más frecuentes en este periodo. ¿Y cuáles son esos factores de alguna manera que contribuyen a la prevalencia de estas enfermedades específicamente en los chicuelos de la casa? Bueno, aparte de que hay un aumento de circulación viral ahora, nosotros estamos viendo que en periodos, o sea, se ve que en periodos de frío, por ejemplo, estamos como más acurrucaditos en casa, ¿verdad? Sí. Esa falta de circulación y ventilación de los espacios hace que permanezcan los virus generalmente por más tiempo en la casa y eso infecte más a las criaturas. Nosotros vinimos bastante abrigados hoy, Ana Betina. Yo no sé si conviene eso, abrigarse bien, gorra, campera. Eso porque hay una lucha constante en las mamás con los chicos. Con los chicos. ¿Verdad? No, Sí. porque es la realidad de todas, Sí. yo creo, la mía y la de todas, ¿verdad? Es el tema de la pelea para que se abriguen, ¿verdad? Que queremos poner de todo y yo sobre todo soy de abajo. Sí. Abajo si te pones ya no importa, arriba tanto, pero realmente hay que abrigarles a los chicos, doctora. O sea, eso ayuda al tema de no engriparse, de no Bueno, resfriarse. generalmente es más por confort de la criatura, porque pasar frío sería, no, o sea, es incómodo, por así decirlo, ¿verdad? Pero tenemos que respetar también la temperatura de los chicos, ¿verdad? Porque ellos son más activos, generalmente están corriendo aquí para allá con mayor actividad que nosotros que nos mantenemos un poco más sedentarios, por así decirlo, durante el día. Entonces, generalmente lo que nosotros tenemos que ver es abrigarlos, sí, pero tener en cuenta también la cantidad de ropa que utilizamos y el tipo de ropa que utilizamos. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de frío nosotros vemos más lesiones en piel, eczemas y todo lo demás a causa, por ejemplo, de la lana, la anilla. Tipo salpullido. Sí, muchos tipos de lesiones en piel a causa de estar envolviéndoles como cebolla generalmente a los chicos y que no se pueden ni mover llegando a consultorio, ¿verdad? Sí, Claro, hay algunos claro. tejidos seguramente que Y el algodón. que provoca, Claro. el algodón me imagino que es lo más recomendable. Y chalecos, pero, por ejemplo, sí. para que puedan moverse bien. Exactamente. Generalmente se decía antes que rodilla y codo tiene que estar bien abrigado, ¿verdad? Y generalmente una vez que ya está así, lo ideal es ponerle, por ejemplo, ropitas de algodón en la base, ¿verdad? Y después ir poniendo otras capitas más, pero no exagerado, ¿verdad? Y tener en cuenta esto especialmente en recién nacido, porque en los primeros 28 días de vida podría ocasionar fiebre, eso de abrigarle demasiado y ahí confundir ya con otros cuadros. Con otros cuadros. Sí. Así mismo. La diferencia, doctora, entre un resfriado y una gripe. Sí, el resfriado común generalmente son síntomas mucho más leves, ¿verdad? El chorreo nasal, que es como un rinorrea se le llama, ¿verdad? El chorreo nasal, un poco de congestión, que es cuando se le tranca la nariz a los niños, puede haber un poquitito de tos, pero ya con un síndrome gripal ya sería con fiebre incluso,
¿verdad? Ya el estado general puede estar más afectado ya ahí. Decaídos, por ejemplo. Decaimiento, si no quiere fiebre. comer, en los primeros días especialmente. Ya. ¿Y cuáles serían eso entonces, esos síntomas que de repente a uno como papá, de repente a lo mejor nos pasa que en qué momento decimos, ¿sabes qué? Está con este cuadro y le llevamos... ¿Qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos? ¿Le llevamos al doctor? ¿Le llevamos al O le urgencia? damos nomás, por ejemplo, un ibuprofeno o algo. hacemos? ¿Qué se hace, doctora? Sí, generalmente también nosotros tenemos que tener en cuenta los típicos signos de alarma, ¿verdad? El signo de alarma es fiebre persistente, ¿verdad? No olvidemos que la fiebre es un mecanismo de defensa, no por el primer pico febril en un niño que te está corriendo por la casa sin más, ¿verdad? Ya llevarle a consultar, por ejemplo, porque muchas veces nosotros en consultorio, mismo en la urgencia, no encontramos ningún foco por el primer pico. Entonces le decimos, volvé, ¿sí? Y eso es lo que generalmente pasa. Entonces, la fiebre persistente, el estado general que está más decaído, no quiere comer, en niños en recién nacidos, por ejemplo, que no pueden ni siquiera mamar, dificultad respiratoria, la tos que le lleva al vómito, la tos que no le permite ni siquiera comer o dormir. Todos esos son los cuadros respiratorios en donde podemos decir que sí, ya es tiempo de consultar, o síntomas también que perduran por más de 5 a 7 días o van empeorando también. Bueno, pero 5 o 7 días ya es mucho, doctora, de todo, Sí, ¿verdad? no, O sea, yo te hablo, sí, yo te hablo de síntomas de, por ejemplo, un chorrón nasal, y ahí ya nosotros vamos a diferenciar en rinitis alérgicas o cuadros así gripales que se están complicando. por ejemplo, una tos que sea solamente tos seca, pero persistente, y como decís, que no le deje dormir ni al chico, ni a la mamá, ni a nadie, ¿verdad? Sí. En ese caso hay que acudir a un centro asistencial, ¿verdad? Sí, es lo ideal, pero ahí tenemos que ver el tipo de tos, ¿verdad? Si sería más de origen viral, de origen alérgico, por ejemplo, o por causa de un cuadro ya obstructivo, que sería una crisis asmática, por ejemplo, también puede ser. Y existen las tos residuales, las crónicas, que se llegan a cronificar posterior a un cuadro también viral. Entonces todo eso tenemos que, es un todo, es investigar todo. Así es. Pero no aconsejás, por supuesto, el tema de automedicación en la casa, ¿verdad? Es mejor acudir a siempre a algún centro, o por lo menos escribirle al pediatra, llamarle al pediatra, preguntar. Sí. Generalmente la automedicación no está recomendada. Porque yo tengo padres pacientes así que me vienen después de 4 días más o menos diciéndome, doctora, estaba con tos, le di su ibuprofeno. Entonces, ¿por qué le diste ibuprofeno, verdad? O estaba con chorrón nasal y le di ibuprofeno. Entonces el ibuprofeno es analgésico, un antiinflamatorio, antifebril, pero no es un descongestivo nasal, por ejemplo. Entonces, a veces recuerdan que la última vez que vinieron a consultar tenían algo y le dieron ibuprofeno, pero quizás era por la garganta inflamada. Y no olvidemos que los medicamentos que utilizamos más comúnmente también tienen muchas complicaciones. O sea, incluso más que vacunas que tanto se tiene miedo, ¿verdad? A veces le damos paracetamol por cualquier cosa al niño y puede llevar a una insuficiencia hepática en caso de sobredosis. Entonces, a tener en cuenta que la automedicación no es lo recomendable. Así es. ¿Se podría hablar, por ejemplo, doctora, que esa automedicación podría de alguna manera solapar, tapar un poco, o no sé, quizás al darle una medicación que no es lo que corresponde, no sé, desenfocar, digamos, el análisis que podría hacer en clínica el pediatra en ese caso? Sí, podría desenfocar, así esa es la palabra, ¿verdad? Podría desenfocar un poquito, porque a veces no sabemos si los síntomas iban a aparecer o dejaron de aparecer por eso, ¿verdad? Entonces, pero eso sí, la mayoría de los síntomas, los cuadros respiratorios virales son tratamientos sintomáticos, ¿verdad? O sea, no hay remedio que te corte el tema de un cuadro respiratorio viral, efectivamente, ¿verdad? Efectivamente. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que hay que respetar y hay que, digamos, que contenerle más a los padres que a la criatura muchas veces. Eso sería, sí, seguro. Es que a veces la tos, por ejemplo, es desesperante, ¿verdad? Sí. No, eso sería por el ciclo del virus, ¿verdad? Que tiene que cumplirse el ciclo del virus. Sí, exactamente.
justo la tos que estaban hablando, ¿verdad? La tos es también un mecanismo de defensa. Es el perro guardián de los pulmones prácticamente, porque es más o menos como que si el paciente está con catarro, por ejemplo, la tos es necesaria. Es lo último que vamos a tratar de sacar o inhibir esa tos, debido a que lo que hace es sacar la secreción o evitar que caiga la secreción a los pulmones. Y si gracias a la tos prácticamente es que el chico puede llegar a curarse más rápidamente, porque ese catarro no queda en los pulmones y no se transforma, por ejemplo, no se complica en neumonía. Claro. Entonces eso cuesta agradezcamos la mucho. tos, agradezcamos Sí, la sí, tos. sí, es el perro guardián. Es el perro Entonces guardián. hay Sí, tos sí. y cualquier secreción va Exactamente. expulsar. Muchas veces, por Así es. ejemplo, es como que estemos en una construcción, intenta entrar algún polvito y nosotros empezamos a toser o estornudar. Y esos son mecanismos de defensa. Bueno, viéndole desde ese punto de vista. Sí, como está la bien. fiebre, Sí. mecanismo de defensa también, ¿verdad? Exactamente, la tos atajamos cuando, lo que ya dije, ¿verdad? Le imposibilita dormir, comer, le genera vómitos, por Así ejemplo, entonces... no sé. Doctora, ¿y cómo diferenciamos un cuadro gripal o de resfrío, por ejemplo, de alergia ya? O sea, ¿en qué momento ya se va hacia el lado alérgico, por ejemplo? Bueno, las crisis alérgicas o las rinitis alérgicas generalmente se dan de forma crónica, ¿verdad? Tenemos un componente también hereditario que puede ser hay un porcentaje de herencia, por así decirlo, de los padres. Si ambos padres son alérgicos, por ejemplo, el chico lo más probable es que también sea, ¿verdad? Se suma eso, ¿no? Se suma, sí. Incluso se habla de un 35 si uno solo y que puede llegar a un 80 si los dos son alérgicos, ¿verdad? Por ciento de los chicos. Entonces, bueno, cuando decimos, por ejemplo, tiene el chorreo nasal y sin ningún otro síntoma sobreagregado, o tiene un predominio de horario, por ejemplo, que es solo por las mañanas. Después el resto del día está todo bien. O solo por las noches le ataca su tos, el resto del día está bien. ¿Qué hay que hacer con esos cuadros así de alergia que uno sí o sí experimenta a la mañana, puede ser, o a la tardecita, noche? Siempre se da esa situación. ¿Hay que combatir eso o hay que vivir, sobrellevar, paliar? ¿Qué hay que hacer? Bueno, muchas cosas. O sea, vivir ya con eso, lo que decís, ¿verdad? No, hay que vivir con eso, ¿verdad? Porque eso no es normal, ¿sí? En realidad es consulta con un alergista, ¿verdad? Sería lo ideal, pero generalmente lo que hacemos en consultorio es ver varios otros factores que pueden interferir en las alergias, ¿verdad? O aumentar los síntomas de alergias, como son los productos ultraprocesados, ¿verdad? Los conservantes, saborizantes. Habíamos hablado de eso también anteriormente. Sí, eso pueden desencadenar alergias. Este niño que tiene, por ejemplo, eczemas, era por culpa de algún cereal que está comiendo porque tiene algún tipo de colorante o conservante. Y después están los antihistamínicos que se les suele dar a los chicos también dependiendo del caso, ¿verdad? Doctora, te quiero hacer una pregunta. No sé si existe el caso de sinusitis en los niños o no. Sí existen. Sí existen, ya. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, ¿qué es lo que, o sea, me imagino que primero hay que diagnosticar, ¿verdad? Sí. ¿Y qué en ese caso se hace? Porque entiendo que a veces es largo el periodo que después viene una sinusitis y quedan con catarro, con tos. Sí, en realidad es primero el catarro, primero la tos, ese chorreo nasal. O sea, una alergia, por ejemplo, se puede complicar con una sinusitis cuando no se trata de forma adecuada. Y un cuadro respiratorio también si se alarga demasiado o se complica, puede complicarse con una sinusitis también, ¿verdad? Y en ese caso, que tenemos, por ejemplo, secreción nasal espesa, verdosa por 2 semanas por lo menos, ya hay dolor en la cara, el signo de agacharse, se siente como que se le llena, una pesadez. El estado general también del niño puede estar ya afectado, como que no quiere comer tanto, tiene mucha secreción, fiebre aparece, y ahí ya es para tratamiento antibiótico generalmente. Ya. Eso no tiene tratamiento quirúrgico en los niños, ¿no? Sí, las complicadas sí podrían requerir drenaje. Drenajes, eso, ya. De repente me queda la duda porque muchos padres nos están escuchando en estos momentos a través del Facebook, del Instagram, y pueden hacer sus consultas.
Un cuadro así de estos clásicos respiratorios de la época, ¿comienza siempre con una alergia o qué relación hay entre los cuadros alérgicos y las enfermedades respiratorias? En ese sentido, ¿siempre comienza así o...? El alérgico generalmente tiene las mucosas inflamadas, entonces se puede decir que están más propensos a los cuadros respiratorios virales o alguna sobreinfección viral o bacteriana. Entonces, pero sí, lo ideal es diferenciar bien eso según los síntomas y la historia, el antecedente de los chicos. Para el tratamiento. Para el tratamiento, sí. Sí. Doctora, comentanos un poquitito, acuérdate tu experiencia de lo que estás viendo cada día en consultorio. ¿Cuál es el virus que hoy tenemos circulante? ¿Con qué estamos conviviendo? Sí. Nosotros estamos, sigue en la punta, digamos, la influenza A. Ajá. Desde marzo empezamos a tener un aumento de casos de mayor circulación de influenza A, pero así también hay otros virus, como yo siempre le digo a los padres, puede ser rinovirus, metaneumovirus, puede ser COVID, virus sincitial respiratorio, todos esos siguen ahí en la batalla, pero ahora mismo está aún influenza, aumento de casos respiratorios por virus sincitial respiratorio también y el rinovirus. Esos tres son los más frecuentes. Esos tres son los que están liderando. Exactamente. Sí. Bueno, así es. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa, Aníbal, un ratito y enseguida volvemos con mucha más información de este tema aquí con la doctora? Enfermedades respiratorias en niños es nuestro tema, Ana Betina, del día de hoy, viernes 12 de julio, ya friito. Frito. Recordanos, Aníbal, la gente puede llamar a hacer sus, escribirnos por las redes, hacer sus consultas en nuestra página de Facebook e Instagram, ¿verdad? En meyerlab.pi, así que esperamos las consultas de las mamás sobre todo, ¿verdad? Y a la hora de salir, sobre todo ahora que los chicos están de vacaciones, se quieren ir de paseo. Se quieren ir a cualquier parte. Doctora, ¿qué recomendás ante eso? Los chicos están de vacaciones, estamos con estos fríos así polares, digamos, para nosotros. ¿Es conveniente que salgan? ¿De qué forma? A lugares abiertos, con mucho viento. Ahora que está la Expo, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas actividades al aire libre, sobre todo. ¿Cuál es tu recomendación? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el frío no enferma. Sí, el frío no enferma. Como dije al comienzo, creo, lo que enferma es estar todos hacinaditos en lugares cerrados, ya con alguien que está incubando, por ejemplo, el virus. El virus queda ya en el ambiente, no se ventilan las áreas donde están generalmente las criaturas y eso es lo que puede llevar a una infección, ¿verdad? Pueden salir, como dije, bien abrigados por comodidad, ¿verdad? Ellos son generalmente más activos, están más, no luego activos, sino que hiperactivos. Entonces corriendo y eso les hace entrar en calor muchas veces, ¿verdad? Así es. Y algunas, por ejemplo, recomendaciones con el tema de, estuvimos hablando fuera de micrófonos también, con respecto al humo de la calle, la contaminación, todo ese tipo de cosas. Seguramente, no sé si hay que llevar un poco de alcohol, no sé, frotarse antes, después, durante, no sé. Sí, las medidas generales, por suerte, todavía nos quedan un poquitito de remanente de post-pandemia, ¿verdad? Pero tenemos que continuar con el lavado de manos, el uso de alcohol, en esta época especialmente porque hay muchos cuadros respiratorios y mismo las criaturas que estaban en periodo de clases, ahora se ve una disminución incluso por no ir más a la escuela, no estar en contacto con demasiados niños o todos chicos juntos que estén en el aula, ¿verdad? Chicos que estén con cuadros virales porque la mayoría igual van a la escuela, ¿verdad? Entonces se ve una disminución de circulación de virus incluso en época de vacaciones de invierno. Entonces salir al aire libre sí es bueno, ¿verdad? En horarios donde está el solcito, por ejemplo, es más bueno todavía.
Entonces, como para eso. Y siempre tener las medidas de prevención con el lavado de manos, uso de alcohol en gel en lo posible, evitar el contacto con personas enfermas también. Sí, entonces, horario tipo media mañana, cerca del mediodía. Sí, esos son los ideales, ¿verdad? Pero como les dije, no enferma el frío, así es que... no tenerle miedo al frío, ¿verdad? Miedo al frío, exactamente. Bueno, no, sí, totalmente cierto. Pero te iba a preguntar, tengo consultas de algunos oyentes que, bueno, si bien parece que es adulto, aparentemente igual te vamos a pasar la consulta, doctora. Dice, un catarro que dure por más de 4 meses, ¿es síntoma de alergia? Preguntan. Depende del examen físico también que hagamos al paciente, ¿verdad? Porque 4 semanas, que ya sería 4 meses, dijo, ¿verdad? 4 meses. Sí, eso hay que buscar otras causas ya, no solamente alergia, o sea, porque pasa que a veces también las personas llaman catarro a solamente el chorreo nasal. Eso sí puede ser un síntoma de rinitis alérgica, por ejemplo. Pero catarro en los pulmones no es normal tener 4 meses. No dura totalmente, por alergia. Totalmente. Doctora, justamente estábamos hablando de que el cuerpo tiene algunas reacciones que de alguna manera son propias del cuerpo para tratar de protegerse, ¿verdad? Digamos en el caso de la tos. Tos cuando hay algún catarro, pero hay veces que uno tiene tos y hay una tos seca, o sea que digamos que no hay nada que expulsar aparentemente. ¿Por qué se da esa tos? Aparentemente, exactamente, ¿verdad? Porque pueden ser incluso pelucitas que te generen ese estímulo de tos. Ese reflejo de la tos. A ver, pelucitas que ni siquiera vemos, incluso el polvo que te hace estornudar o toser, ¿verdad? Sí. Y doctora, terminamos entonces otra vez todo este tema de los contagios, en que es mucho la conciencia de la sociedad, ¿verdad? Porque si un niño está enfermo, tendría que estar con tapaboca o no acudir al evento, o no irse al colegio, o no salir al shopping, ¿verdad? Sí, o sea, todo termina en eso otra vez, ¿verdad? La conciencia. Idealmente es eso, ¿verdad? Especialmente en los primeros 5 a 7 días, que es el periodo de contagio, cuando ya sabemos que es un cuadro viral, ¿verdad? Yo sé que es difícil porque tengo pacientes que me dicen no puedo dejarle en casa, no tengo con quién dejarle y yo trabajo, ¿verdad? Entonces, en el colegio es mucho la conciencia, mucho la educación también de los chicos para la utilización del tapabocas, que en pandemia yo vi mucha aceptación de los niños con el tapabocas, la verdad. Mejor y que los adultos inclusive. Totalmente. Sí. Pero pasa que a veces te vas al cine y escuchas que medio cine está tosiendo, ¿verdad? Es desesperante porque vos no te querés contagiar, ¿verdad? O sea, de repente cuesta un poco esa conciencia, te digo, ¿verdad? Son 2 horas y algo que estás a veces ahí encerrado y bueno, eso es terrible. Cerrado, por eso te digo, la conciencia social es la que tendría que haber, tendríamos que mejorar con respecto a eso, ¿verdad? Sí, es lo ideal. Así es. Doctora, en el caso de estas enfermedades respiratorias, el papel que juega de alguna manera también el tema del esquema de vacunación, que los chicos o esa franja etaria que de alguna manera es la más vulnerable, tener todas las vacunas. Sí, ese es uno de los principales ítems en nuestra prevención, ¿verdad? Especialmente el vir contra la influenza y COVID, ¿verdad? Es bastante importante porque son ya gripes estacionales. Ahora el COVID ya quedó como una gripe estacional y lo que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta es que la vacuna contra el COVID y la influenza no es que te protege contra la enfermedad, no es que no te vas a enfermar. Vos te podés enfermar, pero te va a dar un cuadro más leve, ¿sí? Que evita las internaciones y evita el ingreso a terapia e incluso las muertes. Entonces eso es importante y la recomendación que siempre se le da a los padres es no solamente vacunarle a los chicos, sino que también al entorno para que el chico esté protegido en realidad. Porque muchas veces yo veo, sí, ellos tienen todas sus vacunas y vos te pusiste, sí me puse. Este año. No, las 3 dosis de pandemia, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Sí, es año tras año ya ahora. ¿Por qué? Porque se forma como un efecto. Ejemplo, vos no te vacunaste, todos tus hijos sí, tu señora sí. Y vos llegás con un cuadro de COVID a la casa, te da quizás un chorreo nasal, no te da nada, pero el virus en vos, que no estás vacunado, puede mutar. Y ahí sí
contagiarlo otra vez de vuelta a los chicos o algo por el estilo. Entonces, generalmente se solicita que el entorno también esté vacunado para una protección eficaz. Así y además son pilares importantes también los padres, ¿verdad? Entonces necesitamos que estén Y bien. sí, porque el también. ejemplo, ¿verdad? Sí. Siempre tenemos que ser ejemplo. Así pues, le digo yo. Sí. Doctora, otra consulta de la audiencia. Dice, ¿cuándo debe iniciar antibióticos una persona ante una enfermedad respiratoria? ¿Qué es lo que determina? Digamos? Sí. Sí, esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los padres a veces solicitan te solicitan en serio en consultorio, ¿verdad? Para que se corte ya de una vez. Y no hay medicamento que te corte el proceso natural de la enfermedad, y mucho menos un cuadro viral. ¿Cuándo damos antibióticos? Cuando un cuadro viral ya se complica con una sobreinfección bacteriana, por ejemplo, ¿sí? Y ahí entra la sinusitis, alguna neumonía, algún tipo de otitis, que pensemos ya en un tipo de bacteria específica. Entonces, ahí podría ser necesario el uso de antibióticos. No damos y no se debe dar antibióticos para evitar complicaciones, ¿sí? Porque ya escuché también, ¿verdad? ¿Y por qué te dieron antibióticos? Porque para evitar que sea neumonía, ¿sí? Eso no existe, o sea, no se puede evitar el curso de una enfermedad o prevenir tratar antes de que tenga la enfermedad tampoco, ¿verdad? Lo único que hacemos es aumentar las resistencias bacterianas, disminuimos otra vez la inmunidad, porque recordemos que los antibióticos matan bacterias buenas y malas. Las malas, que quizás haya estado alguna ahí, pero también las buenas del intestino, claro. Y eso disminuye la inmunidad del chico, y es como un círculo vicioso que vamos a tener muchos problemas posteriores. Doctora, para basarnos otra vez, me gustaría que dejes bien en claro a la audiencia, a las mamás que están escuchando, ¿verdad? Sobre todo, entonces, ante un cuadro que está empezando, una gripe o un resfrío, por más pequeño que sea, a lo mejor empieza con una rinitis, con un poco de congestión, ¿qué hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Porque, como dijiste, no es que de entrada ya ni con 24 horas de fiebre tenemos que llevarla al médico. ¿Qué es lo que podemos hacer? 24 horas de fiebre persistente, sí, ¿verdad? Ejemplo, un pico febril aislado, no, porque ya eso me es el refiero mecanismo a eso. de defensa. ¿Qué es ¿verdad? lo primero que como mamás en casa podemos hacer ante un caso así, digamos, para tratar de evitar que se produzca el resfrío? Que se agrave el cuadro. La verdad que depende de la inmunidad, depende del propio chico, ¿verdad? De su respuesta inmunológica, depende de la virulencia del germen, como para que nos compliquemos, digamos. Eso también ya le traigo ahora para que no se complique. Es algo que va a depender prácticamente de la carga viral del chico y de todo eso, ¿verdad? Pero generalmente es darle confort al niño. En la mayoría de los chicos, especialmente los menores de 2 años, es la aspiración de secreciones, el dejarle libre las vías aéreas como para que respire. Con la perita y todo Con la eso, perita, especialmente el recién nacido, porque un recién nacido que está lactando, ya sea biberón o por pecho materno, la forma de respirar es la nariz cuando está succionando. Entonces, si tiene trancada la nariz también, entonces le va a dificultar mucho. Con Rinovilag y todo eso, ¿verdad? Sí, le pones, el aspirador nasal. me acuerdo. Aspirador Así nasal. es. Doctora, ya que estabas hablando del tema de los bebés que maman y todo eso, ¿alguna recomendación con respecto a la alimentación en esta época? Estamos en época de frío, vacaciones, la parte de alimentación, todo lo que sea protección para los chicos. Sí. Con respecto a eso, podríamos hacer un repaso rápido para los padres también. La alimentación es la base principal de nuestra inmunidad. Eso se tiene que tener muy en cuenta también. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos chicos que comen ultraprocesados o comen demasiados dulces con chicos que se alimentan más con comida real, carnes, huevos, las frutas, verduras y eso, comidas hechas en casa, se ve que los chicos que comen comida real tienen mejor inmunidad. Eso es gracias otra vez a la microbiota, que la microbiota se estudia como que es un cerebro, el otro
el otro cerebro nuestro, ¿verdad? Entonces es bastante importante la disminución de consumo de azúcares añadidos, especialmente en esta época, porque los azúcares inflaman muchísimo. Y sí, a veces queremos mimar con dulces a aquel enfermo, ¿verdad? Porque está enfermito, te traje No le esto. estamos ayudando para nada. Para nada, al contrario. Así mismo. Sí. Doctora, tengo más consultitas. Sí. Dice, si el niño no colabora para consumir medicamentos para tratar alguna enfermedad respiratoria, ¿qué otra opción tenemos? Y depende del tipo de medicamento, ¿verdad? Porque si vamos a ver un paciente que no tolera tomar algún antibiótico, es la internación para recibir por vena, ¿verdad? Dependiendo del estado general del paciente también. Pero existen casos en donde se puede dejar de lado, en la mayoría de los casos se pueden dejar de lado algunos medicamentos que son así porque o no quiere o te vomita todo, ¿verdad? Pero no necesariamente así ya que son para disminuir los síntomas, darle más confort al paciente, ¿verdad? Entonces, la aspiración de secreciones sigue siendo el mejor aliado. Primordial, claro. Y decime, ¿vos estás de acuerdo con ese tema de como antes, ¿verdad? Nuestras abuelas hacían el tema de fomento, por ejemplo, con eucalipto y eso? Si son naturales, para abrirle todo, si son naturales, sí. Si son de los que vienen con los humidificadores, esas gotitas nuevas que vienen ahora, a veces pueden irritar y aumentar los cuadros. ¿Qué sería natural? ¿La planta del eucalipto? Sí, la planta del eucalipto y eso. Que le pones en el baño, por ejemplo, y con el agua caliente Sí, ahí no hay casi problema, ¿verdad? Podría generar una apertura de las vías también, ¿verdad? Algunos de estos tés que se preparan también de repente, algo así. Lo ideal es no té para las criaturas. En realidad nosotros por más que sea así, hojitas naturales, cosas. No tenemos mucha evidencia ¿cómo medir? Las medidas. Sí, las medidas. Exactamente. ¿Verdad? Yo en mi época de residente de pediatría, cuando me estaba formando para ser pediatra, veía muchas intoxicaciones por infusiones caseras y infusiones feas. caseras. Sí. Y feas. No se puede cuantificar, no se puede medir y la intoxicar. En cambio nosotros, una taza no nos hace nada, ¿verdad? Pero en ellos a veces puede ser peligroso. Evitar. Doctora, otra consulta. El consumo de vitamina C con anticipación ayuda a que en el invierno no contraigan gripe, dice. Y las vitaminas, como dijimos hace rato, las vitaminas lo que hacen es, las mejores fuentes de vitaminas es nuestra alimentación. Sí. A veces las vitaminas, digamos que las que se formulan, digamos, a veces no tienen una muy buena absorción, pero hay estudios así que hablan de que podría llegar a aumentar un poquitito la inmunidad. Pero hay otros estudios que refutan eso, o sea, que dicen que no. Estamos hablando, cuando te referías a esas formulaciones de los comprimidos efervescentes, ¿verdad? Por ejemplo, que tienen sabores de naranja y qué sé yo, ¿verdad? Eso es lo que no funciona. No mucho. No se absorbe, ¿verdad? Sí. Hay algunos que dicen que sí, otros que no. Sí, yo digo que no, por ejemplo. Acá hay una pregunta que me parece interesante porque varias veces escuchamos eso en la consulta. Por ejemplo, dice, no tiene bronquitis, no tiene bronquiolitis. Parecen términos parecidos, pero aclararnos, doctora. La bronquiolitis es el primer episodio, bueno, también hay muchas discusiones con respecto a los términos, ¿verdad? Para empezar. Pero la bronquiolitis se le llama al primer episodio de sibilancia, de chillido de pecho, de esa como crisis asmática en el bebé pequeño. ¿Sí? Algunos dicen en menores de 1 año, otros dicen menores de 6 meses y otros dicen de mayor hasta 2 años. Se puede ver. El primer episodio sería una bronquiolitis. Primer episodio. Sí, y después las bronquitis ya son, digamos que en niños más grandes, ¿verdad? En donde son cuadros ya un poquitito más alargados y en donde se escuchan ya diferentes cosas en los pulmones, por ejemplo, no solamente el chillido. Ya empieza la orquesta. Ya empieza la orquesta sinfónica, sí. Doctora, ¿cuáles son las complicaciones más graves en los niños que podemos encontrar? Las neumonías, generalmente nosotros tuvimos hace poco cuadros graves de neumonías
y justamente fueron en chicos no vacunados, ¿verdad? Sí. No vacunados con el esquema, ni siquiera hablemos de influenza COVID que nos está costando el esquema luego básico. esta cobertura, ¿verdad? Sino que el esquema básico. Entonces sí se ven complicaciones como la neumonía, pero dentro otra vez de la neumonía, ya la neumonía complicada nuevamente, ¿verdad? A la Y que- neumonía complicada. Sí, ¿Cuál que sería puede ser esa, con doctora? derrame, ¿verdad? Ah, con Ya se ve derrame. líquido en los pulmones, ya se ven, por ejemplo, otro tipo de complicaciones, la neumonía necrotizante, que ya es más... Y la neumonía puede ser fatal, ¿verdad? O sea, la gente Sí. puede morir de neumonía, Sí, ¿verdad? totalmente. Y con las vacunas se logró una disminución bastante importante. Entonces, por eso es muy importante que se aplique el esquema regular de vacunación. Así es. Quiere decir Importante que cuando esto. hablamos de neumonía ya entramos en un cuadro, digamos, bastante complicado. Es más complejo, sí. Sí. Es más complejo. Sí, imagino. Neumonía y pulmonía. Sí. El mismo grado de gravedad, ¿verdad? Es el lenguaje coloquial, por así decirlo. Ahora, lo que la gente generalmente le llama pulmonía es la neumonía. Ah, ya. Ujú. Así es, entonces, bueno, Sí. entonces de verdad que importante es el esquema Sí. de vacunación, ¿verdad? Ese esquema de vacunación, sobre todo para la protección por ejemplo, así como decías, doctora, de todos los miembros de la casa y no solamente los niños, también los abuelos, quizás, los Sí, padres. justamente en esas dos etapas, extremos de la vida son los que es más importante mantener un esquema adecuado. O sea, en todos, pero sí los extremos de la vida, en los menores de 2 años y mayores de 55, 60 años, son los que generalmente se complican. Así es. Se complican de Tengo forma más grave. consultas de la Sí. audiencia, doctora, que te Sí, quiero sí. comentar. Dice, ¿es recomendable poner pomadas con menta cerca de la nariz para controlar la congestión? Esos mentolatum y eso que se pone, Sí. Por eso ¿verdad? es clásico, siempre las abuelas se nos ponían por Claro, la de nariz. antes, ahora ya no sé, de antes, ahora no sabemos. Muchas cosas se hacían antes que ahora con información ya no hacemos, ¿verdad? Tiene mucho componente químico, ¿verdad? La famosa cremita, esta mentolada que siempre se ponía. Recuerden que a más de uno ya le habrá entrado en el ojo, por ejemplo. Sí, Pica, sí. Esa y pica picazón muchísimo. es Sí. bastante... Y quiere durar más de la cuenta, esa picazón de haberse metido. Y los chicos pequeños generalmente se están tocando todo el tiempo la nariz y después ya el ojo. Claro. Entonces por eso se es pueden no irritar. recomendable, otra exactamente. parte. Se Así pueden es. irritar. Bueno, otra consulta dice, ¿bebidas calientes hacen bien o mal a los bronquios? Calientes, podría irritar también las mucosas, ¿verdad? Eso también es algo que se dice, bebidas frías no, ¿verdad? Porque tiene la garganta inflamada, pueden tomar bebidas frías. Ah, Con la- Porque- eso vamos a hablar un poco, Sí. porque viste Sí, que siempre se hay dice. gente que quiere tomar helado en invierno, por ejemplo, y te dicen, ay, no, ¿cómo si en invierno? Y ¿verdad? no, la verdad que no hay problema. El helado ya vamos a ir por la parte del azúcar y eso podríamos decir que no, pero de vez en cuando no hay problema y mucho menos si tiene la garganta inflamada, o sea, el frío desinflama. Así es que no hay mira. problema porque siempre me dicen, solo agua fría quiere tomar, ¿verdad? Entonces, eso No es hay lo que le problema, destruye la digamos, en ese garganta. caso. Ah, no, ya, no hay ya. problema. Mira, pues, ya. Sí, porque siempre escuchamos, ¿verdad? Que de repente tiene problemas respiratorios, nada muy frío ni nada muy caliente, no sé, entonces Lo caliente irrita también, Sí. podría llegar a irritar. Sí, Ah, podría demasiado llegar. Ajá. Así es. Sí. Bueno, esas son las consultas que tenemos hasta ahora. Acá hay una consulta también, dice el tema de la tos. ¿En qué momento una tos que quizás comenzó, bueno, hace unos días, pero después se va prolongando? Se va una semana, 2 semanas, un mes, y sigue esa tos. Pues yo tenía un compañero de trabajo que luego de haber experimentado un trabajo de campo, vino con una tos y eso ya quedó prácticamente en forma... ¿Desde qué momento uno dice, sabe que eso ya quedó una enfermedad crónica o no sé, o Sí. tratarlo como crónico, no sé? En cuanto al inicio de todo, que generalmente vemos en los cuadros respiratorios virales, la mayoría inicia como tos seca. ¿Sí? En los primeros 2-3 días es seca y después va a ser con un poco de catarrito y todo lo demás. En algunos virus suele durar más tiempo que en otros. A veces dura 7 días y otras veces puede durar hasta 21 días.
pero más de eso ya ahí se puede quedar como hiperreactor bronquial, se le llama, ¿verdad? También a consecuencia de eso, pero ahí ya se tienen que buscar otras causas también, ¿verdad? O sea, no sé a qué te referiste con decir un trabajo de campo. Si era en el campo o un trabajo de campo. Sí, en el campo, ¿verdad? Tengo entendido que estuvo expuesto a polvo. Exactamente, y ahí están a un factor, digamos, no sé si era polvo, sino que también pueden ser agrotóxicos, por ejemplo. Claro, en el campo, sí. Sí, y entonces sí puede ser un efecto prolongado de eso, pero sí hay que estudiar. Qué cosa, de repente uno así dice, no, esto va a pasar y no pasa. Sí, a veces se cronifica así porque ya tomás como normal algo que no es normal también. Sí, así mismo. Doctora, algo que quieras decir a las mamás o mismo a los pacientitos que a lo mejor muchos nos están escuchando, algún mensaje que quieras dejar con respecto al tema de las enfermedades respiratorias, al tema de las vacunas, cómo podemos prevenir, qué son las acciones que podemos tomar o qué hacer ante cuando empiezan algunos de estos síntomas. Sí, y lo primero es la vacunación, ¿verdad? Aprovechar las vacunas que tenemos de forma gratuita en el Ministerio de Salud Pública. Tener el esquema completo en toda la familia, ¿verdad? Incluso los abuelos o cuidadores de estos chicos también. El lavado de manos, que es predominante siempre, el principal factor que puede prevenir el contagio. El uso de tapabocas y alcohol en gel en caso de estar enfermos. Tratar de usar tapabocas igual en el colegio. Si en época de examen, que tuvimos muchísimo antes de las vacaciones, por ejemplo, los chicos se iban con su tapaboca para rendir, por ejemplo. Entonces, tratar de ser conscientes y evitar el ingreso a las instituciones en los primeros días de contagio es importante también, ¿verdad? Evitar el contacto con personas enfermas, porque muchas veces nace un bebé y todo el mundo ya le quiere visitar y hay personas enfermas en eso. Entonces es un poco de autoconciencia también para evitar el contagio masivo. Así es, me parece súper interesante este tema de tomar conciencia todos, ¿verdad? Una última consulta tenemos acá. Dice, ¿las vacunas contra la influenza se puede colocar en cualquier momento del año los niños? O si ya no te pusiste en abril, marzo, abril, ya no. No, lo ideal es aplicarnos a finales de febrero. Ese es nuestro ideal. ¿Por qué? Porque justamente en mayo, junio nosotros empezamos a ver los cuadros de influenza, empezamos a ver aumento de los cuadros de influenza. Entonces, lo ideal, por ejemplo, que había venido en marzo nuestras vacunas de influenza y en aplicarse por lo menos un mes antes de lo que va a ir en aumento eso. Pero sí se puede aplicar, por ejemplo, si no se aplicó todavía, siempre es una buena oportunidad para aplicarse, porque post pandemia, por así decirlo, varió mucho también la epidemiología de los virus. O sea, por ejemplo, por así decirlo, el virus sincitial respiratorio, nosotros en marzo, abril ya teníamos un aumento y ahora recién estamos viendo en mayo, junio, ¿verdad? Claro. Entonces, puede ir variando eso, el comportamiento de la circulación viral. Entonces, sí, es importante, si no están vacunados todavía, hacerlo. Que igual se vacunen, no importa, igual ahora. Sí. Podemos repasar rápidamente entonces algunos síntomas así bien significativos de la influenza, sobre todo que... Sí, es la fiebre persistente, la tos con catarro de forma más así tipo 7 días ya o que está empeorando. Puede haber una tos laringia también, ¿verdad? Que es la famosa tos de perro, ¿verdad? Dolor de cuerpo. El dolor de cuerpo y del estado general. Está cansado, no quiere comer, dolor de garganta y fiebre principalmente, ¿verdad? Bueno, te cuento que llegamos al final del programa, doctora Aníbal. Llegamos hasta acá hoy. Muy interesante todo lo que nos transmitiste. Ojalá que a la audiencia también le haya gustado todo lo que hablamos hoy. Y bueno, muchísimas gracias, doctora, por estar acá con nosotros. Esperamos tenerte dentro de poco de vuelta aquí. Y bueno, Aníbal, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 15 horas, ¿verdad? Y recuerden que si no vieron los programas anteriores o si no pudieron escuchar, pueden encontrar todo esto en nuestro podcast de Meyer Lab y bueno, y rever ahí todos los temas que estuvimos hablando en el transcurso de este tiempo, ¿verdad? Así mismo. Nos vemos entonces, Aníbal, el próximo viernes a las 15 horas de vuelta aquí en Meyer Lab Radio. Muchísimas gracias a todos y hasta el viernes.
Hasta aquí llegamos por hoy con Meyer Lab Radio. El próximo viernes a las 15 horas nos volveremos a encontrar con más consejos.